Bienvenidos a Calvario. Ya sea que conozcas a Jesús o estás con nosotros para aprender más sobre Él, nos alegra que estás aquí con nosotros. Nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a usted para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que crezcas en tu fe. La semana pasada, la espera por el Espíritu Santo finalmente terminó y los discípulos fueron llenos y empoderados. Lucas dijo: de repente vino un sonido del cielo como de un viento poderoso y se les apareció lenguas divididas como de fuego sobre los discípulos y comenzaron a hablar con otras lenguas que no se conocían. Pero los judíos que se habían reunido de todas las naciones bajo el cielo los escucharon alabar a Dios en su propio idioma, y la multitud estalló en dos campos: los que decían ¿qué dices? Y los que se burlaban y dijeron que estos están borrachos. Una preguntita: ¿usted en esta semana pudo pensar en qué grupo vas a estar? Si se perdió el mensaje de la semana pasada, vaya al sitio de website o a la aplicación móvil para reproducirlo. Ok, vamos a orar para comenzar nuestra enseñanza de esta semana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por poder grabar estos mensajes que hicimos en el principio, y ahora para poder traer a nuestra gente hispana, darle todas las lecturas en el libro de Hechos, y así podemos ir paso en paso el resto del camino, mientras que enseñamos los domingos en inglés a las 10 y en español a la 1. Pero ahora podemos decir que ya hemos alcanzado a todos los mensajes y nuestra gente ya está al alcance. Gloria a Dios sea tu nombre, Señor, que los diste el esfuerzo, la paciencia, y debajo los ataques del enemigo que venían, si no era con la muela que me tenía que sacar, el momento que anuncié que iba a grabar estos mensajes, vinieron los ataques, como han seguido semana por semana. Pero gloria a Dios, Señor, sabemos que para el cristiano estamos en la batalla, estamos saliendo de la batalla o estamos preparándolos para entrar a una batalla. Si estamos haciendo las cosas bien y si estamos haciendo las cosas con la voluntad de Dios. Ahora, cuando no estamos en la voluntad de Dios, entonces ya Satanás no los jode más, porque dicen, no, ese está perdido, ese está haciendo su cosa. Pero cuando estamos haciendo las cosas de Dios es cuando vienen los ataques. Entonces, Padre, te damos muchas gracias por la persecución, te damos gracias por los ataques, porque sabemos que estamos en tu voluntad. Te damos gracias que estás en este lugar, Señor, que estás en esta ciudad, y a través de la tecnología tu palabra puede alcanzar a la nación, a otras ciudades y al mundo. Gloria sea a tu nombre, Señor. Padre, con este mensaje, Padre, mi corazón es que muchos vienen a reconocerte a ti, el Dios de Dios, el Dios que bajó para alcanzar a la humanidad. No es una religión que dice, tengo que trabajar, tengo que ser bien, tengo que hacer esto y esto y esto para poder ver si alcanzo a Dios. No, la religión cristiana dice que no puedes hacer nada para subir al cielo, pero aceptar el regalo gratis que Jesús pagó en la cruz. Dios tuvo que bajar, y por eso es que estamos acá. Gracias a ti, Señor.
Gracias a ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor, y te invitamos en esta lección, enseñanza, y pedimos que tu Espíritu caiga sobre los que están escuchando en persona y en vivo. Gloria sea tu nombre. Amén y amén y amén. Wow. Bueno, hoy vamos a terminar el capítulo 2 y veremos cómo Pedro responde a los burladores y entrega un mensaje destino a los cualquieras, que son tú y yo. Aprenderemos cómo el empoderamiento del Espíritu Santo cambia la forma en que Pedro responde a una gran multitud de judíos devotos. Y como resultado, vemos el comienzo del movimiento de voltear al mundo por Jesucristo. El título de nuestro mensaje es Los cualquieras, porque las Escrituras declaran que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Es para cualquiera que invoque el nombre de Jesús. Amén. Si estás pensando, este tipo, ¿de qué me va a salvar Jesús? Estén atentos para aprender más a medida que nos sumergimos profundamente en el resto del capítulo 2. Y después hágame esa preguntita. Después en ese tiempo vamos a ir versículo por versículo en el estilo típico de Calvario. Amén. Ok, gloria a Dios. Ahora, en respuesta a los burladores, Pedro va a pronunciar un sermón que solo puede ser empoderado por el Espíritu Santo. Retomemos en los versículos 14 y 16. Vamos a leer Hechos capítulo 2, empezando en el versículo 14 hasta el 16. Y hoy vamos a cubrir hasta el 47, que va a terminar el capítulo. Ok, prepárese que los vamos a meter. Ok, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. ¿Me escuchan? Básicamente lo que está diciendo acá. Estos no están borrachos, ¿cómo suponen ustedes? Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Ok, ¿qué está diciendo acá Pedro? En el versículo 14, Pedro, de pie con los 11, levantó la voz y les dijo: hombres de Judea y de todos los que moren en Jerusalén, que les sepan y presentan atención a mis palabras. La última vez que Pedro se enfrentó a una multitud de judíos devotos, rechazó a Jesús 3 veces. Pero ahora que está facultado por el Espíritu Santo, vemos a un Pedro diferente. Uno que estaba dispuesto a permanecer en audiencia, defender a los que se burlaban y pronto predicará con poder y audiencia. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Pedro dice que son las 9 de la mañana, lo cual es un buen punto. Los judíos ortodoxos no comen ni beben antes de las 9 de la mañana el sábado o cualquier día santo, que en este tiempo era Pentecostés, que era la fiesta que se celebraba. Él no solo razonó con ellos, sino que en el versículo 16 veremos a Pedro preparándose para irrumpir en la predicación al aire libre, proclamando verdades directamente de la Biblia.
continuará haciendo referencia en 4 escrituras bíblicas diferentes del Antiguo Testamento, profecitándose por el profeta Joel y el rey David, quien también fue profeta. Esas escrituras fueran dadas por inspiración del Espíritu Santo a ellos. Y ese mismo Espíritu Santo les dará poder a Pedro para sacar una enseñanza sin prepararse por 12 o 16 horas como algunos de nosotros lo hacemos para preparar un mensaje. Eso fue el Espíritu Santo, le dio el mensaje y empezó a predicar sin preparación, porque tenía el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto posible? Por el poder del Espíritu Santo que acaba de venir sobre ellos. Es necesario estudiar para mostrar a nosotros aprobados. Debemos estar listos en temporada y fuera de temporada. Y también debemos estar listos para dar cuenta cuando alguien nos pregunta sobre la esperanza que tenemos. Entonces hay que estar en la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios para cualquier momento poder tener una respuesta, para que el Espíritu Santo saque lo que tenemos estudiado en nosotros. Pero si no estás estudiando, si no estás en la palabra de Dios, entonces ¿qué vas a sacar? Pero necesitamos el ayudador, al Espíritu Santo. Leamos algunos versículos sobre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Juan 14:23 dice esto: pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él te enseñará todas las cosas y traerá a tu memoria todas las cosas que te dije. Ok, te va a traer a memoria las cosas que Jesús les dijo. ¿Qué dijo Jesús? Hay que leer las palabras de los discípulos en Mateo, en Marcos, en San Lucas, en Juan. Si no estás estudiando la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a sacar el Espíritu Santo? También dice esto en Nehemías 9:20. También diste tu buen espíritu para instruirlos y no retuviste tu mano de su boca y les dio agua para su sed. El Espíritu le dio el Espíritu para poder instruirlos a nosotros qué hacer. Mateo 10:19 dice esto: pero cuando te entreguen, no te preocupes, pero cómo por cómo o qué debes hablar, porque se os dará en esa hora lo que debes hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ok. Cuando decidas aceptar y seguir a Jesús, tu voluntad será sellada con el Espíritu Santo. Es importante que entres en su palabra para pasar tiempo con Jesús. El Espíritu te instruye y te ayudará a crecer en tu fe a medida que estudies la palabra. El Espíritu Santo recordará las cosas que lees en la Biblia. Si alguna vez escuchas a alguien decir que el Señor me dijo tal y tal cosa, y cualquier cosita, pero no puedes respaldarlo con las Escrituras, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. La palabra vamos a ver en los ejemplos de Pedro, que él predica algo, pero viene de las Escrituras. Es respaldado con las Escrituras. Este también es un buen momento para recordarles que debemos establecer una buena rutina para entrar en tu palabra por la mañana, porque te prepara para el día y lo que puede venir en tu camino. Te prepara para darte a otra persona una palabra de aliento y oración. Incluso puede prepararte para una batalla que ni viste venir. Nunca se sabe cómo esa palabra te ayudará ese día. Por eso
no tienes que levantarte a las 3 o a las 2 de la mañana, a las 4 o a las 5, pero cuando empieces tu día, antes de que hagas otra cosa, métete a la palabra de Dios para que Dios use esa palabra en tu vida ese día. Puede ser para ti o para otra persona, pero métete en la palabra de Dios. E incluso podías estar listo para dar un sermón abierto como Pedro está a punto de hacer. Amén. Su primera referencia bíblica es de Joel capítulo 2 versículos 28 al 32. Está escrito acá en el 17 al 21, pero es referencia exactamente a Joel capítulo 2 del Viejo Testamento. Ok, ¿qué dice? El versículo 17 al 21 dice esto, de Hechos, capítulo 4. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis serbios, mis serbias, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré pródigos, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, Señor. Versículos 17 y 18 dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y en esos días. En Pentecostés, Dios el Padre ha derramado su espíritu como Jesús prometió en Hechos 1:4 antes de ascender. Y el Espíritu Santo está obrando a través de Pedro para tomar una profecía del libro de Joel estaba destinado a la nación de Israel, y decidiendo que hay una aplicación para la iglesia. En el momento en que el Espíritu fue derramado, también comienza el reloj de los últimos días. ¿Sabes que los discípulos creen esto? Sabemos esto porque cuando llegamos al fin de este capítulo, veremos los discípulos viviendo su vida en anticipación de la gran esperanza del regreso de Jesús en cualquier momento. Están esperando ansiosamente el rapto de la iglesia, el arrebatamiento antes de la gran y impresionante día del Señor, descrito en los versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20, el gran y impresionante día del Señor. ¿Qué significa esto? Porque el título seguramente no suena muy bien al leer estos versículos. Literalmente se refiere a los últimos días donde el Señor traerá juicio sobre la tierra por toda la maldad, el pecado y el rechazo de su plan para redimir al mundo. Habrá 3 años y medio de paz y luego, literalmente, todo el infierno se desatará en la tierra durante 3 años y medio, los segundos 3 años y medio de ese tiempo. Él va a traer juicio una vez más antes de la tierra con una diluvio, y hizo la promesa de nunca destruir completamente la tierra con agua. Y nos deja el arco iris con la promesa. Entonces esta vez viene con fuego. La primera vez que destruyó al planeta y a los que estaban no en la arca fue con agua. El arco iris es la promesa que nunca va a destruir el mundo con agua. Aunque hay otro grupo que quiere robarse el arco iris
para significar otras cosas, pero esa es la perversión de este mundo. En medio de esto, todas las tribus de Israel serán atraídas de regreso a Jerusalén. El versículo 19 habla de sangre, fuego y vapor de humo. Piensa en el juicio de Sodoma y Gomorra y las plagas que asustaron a Egipto, y serás inútil en comparación con el juicio que viene en esos tiempos. Esto no es para asustarlo, porque hay una oportunidad que puedes escapar esto. En esos tiempos, todos los de Israel, todas las tribus, ahora nada más vemos los judíos, pero las otras, Israel eran 12 tribus, y esas van a regresar, dice, en esos tiempos. El Señor derramará su espíritu sobre una remanente de Israel, que predicará a los que se quedan atrás. La batalla de Armagedón finalmente estará acá, aunque será muy anticlimática, porque ¿quién puede realmente oponerse al Señor? El libro de Joel nos da una idea de este periodo, y el último libro de la Biblia, Apocalipsis, ahorra aún más detalles sobre cómo será ese periodo. No estoy seguro de si te diste cuenta, pero no mencioné a la iglesia. Ahorita, no estaba mencionando a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia será arrebatada antes de que comience este periodo de 7 años. Lee Apocalipsis y no oirás hablar de su novia. La iglesia no es mencionada después del capítulo 5, hasta que regresemos con el Señor en gloria para esa batalla anticlimática en el Apocalipsis 19. Entonces, por 14 capítulos no se escucha de la iglesia. Como se lee en estas escrituras, estamos viviendo en los últimos días y el Señor podría regresar en cualquier momento por nosotros. Despegarnos en un abrir y cerrar de ojos y no es estar en el SpaceX o el proyecto Kuiper de Amazon o cualquier otra nave especial. Así como algunos están tratando de reescribir el holocausto de nuestros libros de historia de lo que le pasó a los judíos en los tiempos de Hitler, ya hay tramas en el trabajo para explicar nuestra desaparición de los cristianos, pero eso es un mensaje para otro día. Mire, el versículo 21 es tan impresionante porque nos dice quién es elegible para recibir el bolete de ida para despegar y ser salvo. Por eso esto es que el título de nuestro mensaje es Los cualquieras, porque todo aquel en que invoque el nombre del Señor será salvo. No podrán, tal vez será salvo. No es decir, no. En realidad esta es en más mayúsculas, es en la Biblia. Serás salvo. No creo que vas a estar salvo. Puedes tener la confianza que vas a estar salvo si invocas el nombre de Jesús, dice la Biblia. Y Papá Dios nos dejó este libro para nosotros leerlo, para poder entender, porque es una carta de amor. La palabra salvado se usa 110 veces en la Biblia
y se pronuncia soso en griego, lo que significa para salvar, mantener sanos y salvos, para rescatar del peligro o de la destrucción. Uno por lesión o peligro, para salvar a uno que sufre de perecerse. Es decir, uno que sufre de enfermedad para curar, restaurar la salud. Para preservar a alguien que está en peligro de destrucción, para salvar o rescatar, para ahorrar el sentido técnico bíblico, negativamente, para liberarte de las penas del juicio mesiánico, para salvarte de los males que obstruyen la recepción de la liberación mesiana. Si antes no lo sabías, ahora sabes que Jesús viene como juez. Pero quien cree, pero los cualquiera crean, pueden ser salvos. Amén. Parece bastante fácil, ¿verdad? Invoca el nombre del Señor y seré salvo. Algunos los han llamado gracia barata. Pero no es nada de barato, porque a él le costó todo. Continuamos leyendo el sermón de Pedro y vemos si el plan de rendición, el evangelio, traducido las buenas nuevas, fue realmente gracia barata. Mira lo que dice en versículo 22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de la gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Leímos versículo 22 al 24. En estos 3 sencillos versículos se presenta el evangelio. Pedro les dice en versículo 22, hombres de Israel, que ustedes conocieron a este hombre Jesús de Nazaret. Él realizó milagros, maravillas y señales porque Dios lo hizo a través de él. Pero ¿qué pasó? No hay manera de que puedan saber cuándo Jesús estaría alimentado a 3,000 o a 5,000, que eran mucho más cuando se contaban las mujeres y los niños. Él sanaba a los enfermos, pero ellos decían que lo estaba haciendo bajo el poder de Belcebú, que es el diablo. Pero aquí nos dice que fue por la obra de Dios a través de él. Entonces los religiosos decían que era por el poder del diablo. Jesús le había dicho a ellos, ¿cómo es que cómo yo voy a sacar demonios y hacerlo con el poder del demonio? Un reino dividido va a fallar. Luego en el versículo 23, Dios había preparado un plan hace mucho tiempo, desde el momento en que Adán pecó. Dios dijo que la simiente de la mujer aplastaría a la serpiente. Las mujeres no producen semillas, familia, producen huevos, amigos. Y el plan de redención se explicará más al fondo en el Salmo 22 y Isaías 53, cuando profetiza que el Mesías sería crucificado, vendría, va a sufrir, y lo que lamentablemente los judíos no leen Isaías 53, porque si lo lees, automáticamente
responderías que esto es Jesús. Pero este es la soberanía de Dios. Él predeterminó un plan de salvación, pero en el mismo versículo dice que también debemos asumir la responsabilidad de tus acciones, porque por tus manos sin ley lo crucificaste. Wow. Entonces ahí habla sobre la soberanía de Dios. Dios sabe, pero también te da la responsabilidad, te da la voluntad de escogerlo. Él tienes una responsabilidad por tus acciones, pero Él también sabe lo que vas a hacer. Pero luego en versículo 24 tenemos la resurrección. Dios lo levantó. La referencia, soltó los dolores, es una referencia a las pinturas de nacimiento. Y la tumba fue útero para dar luz a su resurrección. La muerte no pudo sostenerlo porque Él era el Cordero perfecto y sin pecado de Dios. El Espíritu ahora va a guiar a Pedro a hacer referencia al Salmos 16, 8, 11 para explicar el Cristo resucitado. Vamos a leer versículos Hechos capítulo 2, versículo 25 a 33, pero estos son referencias al Viejo Testamento del Salmo 16, 8, 11. Dice esto: en efecto, David dijo de él: vi yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Pero eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejaréis que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con frecuencia acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltó por el poder de Dios y habiendo recibiendo del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Mire, usa el Viejo Testamento y después explica. Así se enseña la palabra de Dios. Se lee la palabra de Dios y después se explica. Pedro nos está dando el modelo de enseñar la palabra de Dios. Pedro y el Espíritu Santo nos dan como un excelente modelo sobre cómo enseñar la palabra de Dios. Usa la Biblia para interpretar la Biblia. Aquí vemos la enseñanza de las Escrituras y un desgloso del pasaje de Pedro. Pedro dice que el rey David escribió este salmo, pero no fue solo un rey, también fue un profeta. Mientras que el Salmo hablaba de David, también hablaba de un más grande que David, porque David fue enterrado y todavía ya está en la tumba. Pero David, a través de la promesa de Dios, dijo que el Mesías vendría, que el Mesías vendría y de él se sentaría en el trono. Él es santo, que nunca vería la corrupción, el que no conoce el pecado, tomó el castigo por todos nuestros pecados. Por primer vez, Él sería separado de Dios, el Padre,
pero lo hizo por amor a ti y a mí. Amén. Dios también resucitó a Jesús, quien se mostró a más de 5.500 discípulos. Así que sea testigo ocular de su resurrección, debido al que Él lo resucitó. También envió al Espíritu Santo, que es el que los ha revelado esto en sus propias lenguas. Wow. Vamos a leer versículos 34 y 35. David no subió al cielo y sin embargo dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En los versículos 34 y 35 vemos referencias al Salmo 68, 18 y al Salmo 110, 1, que se citan por lo menos alrededor de 25 veces en el Nuevo Testamento. El Señor habla de Dios el Padre y el nombre indescriptible de Dios es Jehová. Y mi Señor se refiere a Dios, al Dios de David, el que vendría a través de su línea, que es Dios el Mesías Jesús. Jesús ascendió al cielo para sentarse a la derecha del Padre, pero está regresando para hacer de los enemigos el estrado. Leemos en Salmo 110, ya que se relaciona con nuestro mensaje de juicio que va a venir y el reino de Jesús. Vamos a leer el anuncio del reino del Mesías, el Salmo 110. Son 7 versículos, vamos a leerlos todos. Así dijo el Señor a mi Señor, Dios el Padre, a Dios el Hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extendía de Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla. Ordenarán en santa majestad. De las entrañas de la hora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedas. El Señor está a tu mano derecha. Aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres. Aplastará cabezas en toda la tierra. Beberé de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Luego los golpea con este versículo. Leemos el versículo 36 de este capítulo 2:36. Por tanto se paló bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Lo está cortando en el corazón a estos. Y entonces esto sucede. Miren lo que dicen ellos. Por tanto, se paló bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Y Dios los ha hecho señores Mesías. Dios tenía un plan para venir al mundo, para morir por el pecado del mundo. Los romanos lo crucificaron a petición de los judíos, pero vino a morir para pagar el precio del pecado y conquistar la muerte. Nosotros pecadores, así que al morir por ti y por mí. El apóstol Pablo dijo esto en 1 Timoteo: este es un dicho fiel y digno de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el principal.
De hecho, yo tenía una camiseta que decía, maté a Jesús. Y tenía el versículo que acabo de leer en la letra pequeña. No es bíblico decir que yo maté a Jesús, pero recuerdo que llevaba esa camisa al mundo de Disney y Disney recibió suficientes quejas como porque me pidieran que me cambiara la camisa y pagaran por ella. Quería dar una buena testimonio y acepté su oferta y elegí una camisa sin mangas. Jesús vino a morir por nuestro pecado. Entonces, si lo maté, técnicamente Él vino a morir por el precio del pecado. Sí, fue el pecado mío, el pecado suyo, pero Él vino con ese propósito, a una misión, a salvarlos a nosotros. Si tu corazón está tirándote a ti, tu corazón se siente pesado, porque has reconocido que eres un pecador y necesitas ser salvo, entonces, al igual que estos judíos que vinieron de toda parte del mundo y preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? La respuesta es esta, el 38. Arrepiéntanse y bautícese en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para poder perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Amigo, la palabra arrepentirse significa dar un giro en la otra manera. Acá en los Estados Unidos se llama un U-turn, pero un giro de U y correr hacia Dios. Entonces, si ibas para allá, para el pecado, devuélvete y corre hacia Dios. Y en términos militares, un cambio de cara y marchar hacia Dios inmediatamente. No significa ir y limpiarse primero. Literalmente significa girar y ir rápidamente hacia Dios. La obra ya se hizo en la cruz. Justo ahora necesitas cambiarte de dirección y volverte hacia Dios. Él clamará claramente, te guiará sobre qué hacer a continuación. No tienes que preocuparte de limpiarte. Primero corre hacia Dios y Él te va a decir qué hacer próximo. No es difícil. El problema es que a nosotros nos gusta el pecado. Somos carne. Queremos satisfacer los satisfechos de nuestro cuerpo humano. Mire, a estos judíos se les instruyó que se bautizaran en Jesús, porque el bautismo era principalmente para los gentiles que se convirtieron al judaísmo. Pero ahora van a declarar abiertamente que van a seguir a Jesús. El bautismo no es necesario para la salvación, pero es tú declarando abiertamente en público que has decidido cambiar tu camino y seguir a Jesús. Jesús fue bautizado como un ejemplo para nosotros por Juan el Bautista, para que podamos relacionarnos con su muerte y su resurrección. Es simbólico de que morimos a ser la vieja vida y comenzamos a caminar una nueva vida a medio de que nos acercamos a Jesús. Cuando te vuelvas a Dios, serás sellado con el Espíritu, pero no se requiere que el bautismo sellado con el Espíritu o con el Espíritu Santo caiga sobre ti y te dé poder. Cuando Pedro estaba predicando a los gentiles, el Espíritu se derramó sobre ellos antes de que él siquiera había terminado. Finalmente, esta escritura tampoco está enseñando que solo porque ustedes son salvos, sus hijos son automáticamente salvos. No, sus
únicos hijos y hijas de Dios. Dios no tiene nietos ni nietas en el cielo. Él tiene hijos y hijas solamente de Dios. Cada uno debe hacer su propia profesión. Por eso es que cuando bautizamos a un bebé, no saben. Es algo que tiene que hacer con conocimiento. Sin embargo, Dios está dispuesto. Cada uno debe hacer su propia profesión y tener su propio camino y relación con Dios. Sin embargo, Dios está dispuesto a salvar a cualquiera que invoque el nombre del Señor. Y a quien Él elige. Así que si no te ha elegido, llámalo. Jesús y su Espíritu están disponibles para todos nosotros. ¿Qué pasará después? Leemos los versículos 40 al 42 a medida que comenzamos a concluir. Y con muchas otras razones les estorbaban incesantemente: sálvese de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Se mantiene firmes en la enseñanza de los apóstoles y la comunión, y el partimiento del pan y en la oración. Versículo 40, muchas otras palabras, supongo que no soy el único que es de larga aliento. Pero el Espíritu tomó nota de una cosa clave. Pedro los exhortó a ser salvos de esta generación perversa. Entonces, parece que había mucho más que dijo, pero no lo tenemos todo lo que dijo Pedro. Pero les digo lo importante. Podemos decir lo mismo hoy. Este mundo está llamando al mal bueno, y en el lugar de llamar al pecado, el pecado, están haciendo todo tipo de nuevos nombres o excusas para el pecado, y siendo abiertamente pecamosos y malvados. Este mundo no quiere llamar el pecado pecado, llamar la homosexualidad, no lo quieren llamar pecado. Pronto no van a decir que el borracho no es pecado, que es una enfermedad. Todo es una enfermedad. Lo llamamos, no lo quieren llamar adulterio, quieren decir que está una relación afuera del matrimonio. No es adulterio, es pecado. Tenemos estas cosas que ahora quieren pasar leyes de tener una atracción a jóvenes para apoyar el abuso de niños. Mi gente, estamos viviendo unos tiempos malísimos. Se están poniendo como los días de Sodoma y Gomorra. Y miren lo que le pasó a esa ciudad. Juzgamento viene. Reconozcan su pecado y arrepiéntense. No sepas si peca, lee tu Biblia y deja que te cambie. Saltará o poner excusas por ella. Sabes que pecó. Sabes que pecando estás luchando y puedes que no seas uno. Haz un cambio de cara y marcha hacia Dios, y Él te dará el poder para vencerlo. Versículo 41. Aquellos que recibieron con gusto su palabra, el Evangelio es una buena noticia, y Dios quiere darle los mejores dones. No me malinterpreten. Venir a Jesús no significa que todo será meloncotón, feliz y sin problemas. No, eso no quiere decir nada de eso. No, pero se vuelve más fácil porque no la estás haciendo todo. Dios es el que va delante de ti y está en tus batallas. Entonces, boom, explosión de iglesia por el poder del Espíritu. Sin plan de advertencias, de poner los avisos en toda parte, no con un helicóptero que tirando huevos
en las Pascuas para traer a la gente. Solo una hora pura del Espíritu Santo y con gusto 3,000 almas fueron bautizadas ese día. Asombroso. Hola amigos, tenemos acceso a una piscina aquí mismo y pueden bautizarse. Versículo 42. ¿Quieres saber cuál es el modelo para el cuerpo de la iglesia? Se llama dejándolo simple. Es una iglesia sencilla. Y continuaron usando firmemente un verbo griego que comunicado es una fidelidad firme y diciendo a un cierto curso de acción. Entonces, continuaron firmes en estas cosas, firmes en la doctrina de los apóstoles. Se reunieron para escuchar todos los que los apóstoles tenían que enseñar acerca de Jesús. Compañerismo firme, que es la palabra koinonia en griego, era reunirse para compartir su amor por Jesús, por los demás, los que estaban aprendiendo, sus luchas, simplemente reuniéndose con personas de ideas afinas que eran de la misma fe y del nuevo amor que encontraron. Firmes en la fracción del pan. Se reunían, comían, pero esta habla específicamente de la comunión, el otro sacramento, además del bautismo, que el Señor nos dejó. Era para recordar lo que Jesús había hecho en la cruz, en lo que su cuerpo estaba representado por el pan y el jugo o el vino que representaba su sangre. Dijo que a menudo se debe hacer esto cuando se recuerden de mí, cuando se reúnan, hagan esto y recuerden de mí, así que lo hicieron. Por cierto, esto no habla de transubstanciación, donde el pan y la obla se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo. Eso no es bíblico. Estaban firmes en las oraciones. La oración era parte de la vida continuada y algo de lo que se trataba en la iglesia. Tengo que decirte que las reuniones de oración son a menudo las que menos se asisten de cualquier evento de la iglesia. Y cuando te reúnes, a menudo tienes esta incomodidad, un momento de silencio que nadie quiere orar. Mientras vas orando y luego nadie quiere orar. Esto no fue el caso hace un par de semanas que fui a Calvary Chapel Santiago, Capilla Calvario en San Antonio. Ellos lo hacen todos los sábados y yo voy para allá cada otra semana para una clase de pastor que tiene el pastor Ron por allá. Yo quería orar y eso lo hacen por una hora. Y yo llegué y estaba esperando y una hora y no pude porque estaban orando y uno detrás del otro. Yo estaba esperando por ese momento de silencio que normalmente escucho y ya entiendo por qué esa iglesia está operando así. Las cosas que está haciendo Dios allá en San Antonio son tremendas. Tienen una clínica médica y no cobran nada para la comunidad. Tienen una escuela cristiana para la comunidad y no cobran nada. La iglesia está llena de 3 servicios. Tienen servicios los domingos, tienen servicios le acabo de decir, oración los sábados. Los viernes por la noche tienen servicios para los jóvenes y para los adultos. Los miércoles tienen servicio. Y el jueves y martes tienen cosas de grupos pequeños. Están haciendo ministerio todo tiempo. No repasan la canasta para recoger dinero. Está basada, sabemos, lo que está haciendo Dios ahí es firmemente por las oraciones que ellos se reúnen ahí.
Qué cosa tan linda. Hay algo que decir sobre la oración colectiva y los hombres y las mujeres que se unen para orar. Puedo ver que los eventos de las mujeres son mucho más largos que los de los hombres, pero los hombres los estaban sosteniendo ahí también. Ok, ya vamos a llegar a casi al fin. Vamos a estar en 43. Nos quedan 4 versículos. Gracias por mantenerse ahí con nosotros. Ok, todos estaban asombrados por los muchos pródigos y señales que realizaban los apóstoles. El Espíritu Santo se movía, atrayendo corazones hacia Jesús. La gente se arrepentía. Las maravillas y señales que se estaban haciendo en el mundo comenzaban lentamente a ser volentando de lado hacia abajo por Jesús. Versículo 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posiciones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Esto no apoya un punto de vista comunista. Los comunistas dicen que lo que es tuyo es mío, pero lo que esto enseña es lo que es mío es tuyo. Ese debería ser nuestra opinión como cristianos. Todo lo que tenemos es de Dios y Él nos ha dado para bendecir a nosotros en el cuerpo. No nos está diciendo que vendamos a todo. Tenía un verdadero dilema. Su mundo ha sido sacudido y han sido sacudidos del lado derecho por el Espíritu Santo para que pudieran regresar a casa o quedarse y aprender de los apóstoles. También tenían la esperanza de que Jesús podía regresar en cualquier momento. Dios no nos está llamando a vivir en una vida comunitaria, pero a medida que aumenta la persecución, eso podría ser una realidad. Ok, llegamos al fin con estos últimos 2 versículos, 46 y 47. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La iglesia era sencilla. Se reunía diariamente en el templo. Luego las familias cuando de casa en casa comían y participaban en comunión con alegría de corazón y alababan a Dios. Mientras lo hacían, el Señor agregaba a la iglesia diariamente. Hay un mundo herido y estamos en los últimos días. Unánimos, enseñemos la palabra, partemos del pan y oremos para alcanzar este mundo por Jesús. ¿Estás listos para aceptar el regalo gratis de Dios a través de su gracia? La gracia son las riquezas de Dios a las expensas, a lo que le costó a Cristo. No era barato, pero dejar las 99 ovejas y venir por el uno se tuvieron que hacer, lo tuvo que hacer. Si estás listo y te quiero invitar a orar conmigo, pero honestamente, si realmente te tomas en serio de volver a Dios, arrepiéntete ahora y llámalo llámalo en tu corazón. Vamos a terminar con mi historia acá. He tenido varias llamadas falsas en mi propia vida a partir del 2001, pero la verdadera transformación en mi vida ocurrió el 11 de noviembre de 2006 en un retiro juvenil cuando tenía 28 años y me di cuenta de que mi divorcio, que no se financió hasta el año 2000,
había dejado un niño de 21 años con 3 pelados, herido y enojado. Como resultado, mi corazón estaba vacío, frío y encerrado a todos afuera de él, incluyendo a mi esposa. Gloria a Dios, ahora tenemos 21 años de matrimonio. Pero en ese tiempo llevábamos 6 años. Ahora, meses antes de que siquiera supiera sobre este retiro, el ídolo que más apreciaba, mi trabajo, había sido derribado y literalmente estaba fuera de control en tristeza y depresión. En el retiro yo empecé a compartir mi vida y todo lo que había superado en mi vida, y la gente comenzaba a llorar. Y me daba cuenta de que al fin me di cuenta que dibujé un corazón corriendo vacío con un candado sobre él. Más tarde en el servicio en la capilla estaba adorando a Dios y comencé a orar para que Dios me diera un corazón nuevo y lo hiciera blanco como la nieve o blanco como esta camisa. En cuestión de minutos o segundos, sentí que el peso del mundo se levantaba de mis hombros y mi mundo se transformó. Si estás ahí hoy, dile a Dios que estoy cansado de correr con mis propias fuerzas. Conoces las luchas en mi vida, incluso si parece perfecto a los ojos de los demás, tal vez no es perfecto y se ve claramente. Estoy cansado de correr y listo para arrepentirme y volver a ti, Señor. Te necesito, por favor, perdóname de mis pecados. Esa debe ser nuestra oración si no conoces a Jesucristo. Si has orado esta oración y es real, entonces estás sellado con el Espíritu Santo. Y quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales o la página. Y queremos saber si has aceptado al Señor. Vamos a orar y te damos gracias por estar con nosotros acá más de una hora escuchando este mensaje. Ok, gloria a Dios, te damos, Señor, gracias por tu salvación, gracias por tu gracia que no fue barata, pero tú viniste con un plan porque los amas. Ay, Padre, cuánto los amas a nosotros, cuántos amas a este mundo, aunque te odiamos, aunque llamamos el pecado otras cosas. Padre, tú amas al pecador, no amas el pecado, pero tú sí amas a la persona y le dices, arrepiéntete. Padre, que en la iglesia siga siendo sencilla, que sea de la doctrina de los apóstoles, leyendo la palabra, explicando la palabra, como lo hizo Pedro. Estar reunidos en familia y familia. Estar quebrando el pan y haciendo la comunión, recordando lo que hiciste en la cruz. Y estando en oración por nuestras comunidades, por cada uno y por nuestras naciones y el mundo, de cómo impactarlo. Padre, cuando empezamos a hacer eso, el Espíritu empieza a trabajar y la iglesia empieza a crecer porque se está haciéndolo sencillo y predicando a Jesucristo. Estamos predicando el arrepentimiento, la resurrección y la esperanza que vienes otra vez pronto. Y tú no quieres, estás paciente, por eso es que no has llegado, porque no quieres que nadie se vaya para el infierno, aunque muchos van. Para quebrantar nuestros corazones por los que están perdidos, porque aún éramos unos de esos nosotros, perdidos en nuestros caminos,
y no te seguíamos. Te damos gloria a ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Te amo y te queremos ver pronto. Dios te bendiga.